Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Descifrando el Juego. Hoy vamos a hablar sobre el repliegue. Aprovechando un trabajo que realicé en su día para la cuenta de Twitter Goal Project, creí oportuno traeros un vídeo al canal sobre el repliegue. ¿Por qué el repliegue? En los últimos años se puso de moda tanto la presión tras pérdida como la presión alta a la hora de robar el balón al equipo rival. Pero, ¿qué ocurre si estas fallan? ¿Se puede llevar siempre a cabo la presión tras pérdida? Ahí entra en juego el repliegue. Bien, veamos rápidamente un claro ejemplo en el que podremos ver si es posible o no realizar la presión tras pérdida. Portero celeste inicia sobre su central derecho, en este momento equipo rojo que es el que defiende. Este extremo realiza trayectoria de acoso para robar balón y nos imaginamos una trayectoria aérea de pase por la cual salva a ese extremo. En ese momento recibe el lateral, le salta un interior, el pivote rojo compensa. En este momento el lateral percibe que su extremo de la misma banda realiza un desmarque de ruptura e intenta jugar con él. El pase se queda corto y lo roba el lateral izquierdo del equipo rojo. Este jugador número 7 está fuera de la jugada, ya que su inercia y su dinámica es ir hacia portería rival con ese desmarque que realizó. Por lo tanto, ¿quiénes son los más cercanos? Este jugador número 8 y el lateral que dio el pase. ¿Pueden realizar presión tras pérdida? Creo que no. Están muy lejos de donde se ha producido esa pérdida, además de el riesgo que conllevaría apretar dejando libre a sus oponentes directos, que si fuesen receptores estarían totalmente libres para realizar un ataque bastante dañino. ¿Cuándo vamos a realizar el repliegue? Cuando, estando sin balón, un número considerable de jugadores haya sido rebasado por la línea que marca el mismo, es decir, el balón. Si vemos este ejemplo de Atlético de Madrid, la mayoría de jugadores quedan por detrás de la línea del balón. Por lo tanto, para poder detener el avance del equipo rival, deben de realizar ese repliegue intensivo a máxima velocidad para recomponer el bloque defensivo y evitar un posible gol rival. Con respecto al cómo vamos a realizar el repliegue, me gustaría introducir una idea previa, ya que tendría lugar justo antes de que se iniciara el repliegue en sí. Estoy hablando del acoso o temporización defensiva. Esto consistiría en que en el momento de la pérdida, un jugador o varios, si fuera posible, del equipo que perdió el balón, se aproximan al poseedor del balón, al rival, poseedor rival, con el fin de evitar su progresión en el juego e incluso robarla si fuese posible. Volviendo al gráfico, encontramos el equipo naranja pierde el balón, el equipo negro la recupera. Recordando un poco todo lo que hemos comentado, no hay nadie cerca en esa pérdida para poder apretarla y hacer esa presión tras pérdida. Y ese jugador que pierde el balón, el interior naranja, se va a aproximar haciendo esa temporización para que el equipo negro pues no pueda salir rápidamente al contraataque. No conseguimos robar y el equipo negro dispone del balón. Automáticamente hemos de replegar y como idea principal aparece embudo defensivo. ¿Qué es esto del embudo defensivo? Pues esto consistiría en esa carrera de retroceso hacia portería propia. La vamos a hacer dirección al punto de penalti si nos superan en el carril central o dirección hacia los postes si nos superan en pasillos exteriores. ¿Hasta dónde vamos a realizar ese retroceso? ¿Cuál va a ser el punto límite, el punto de parada? Pues bien, lo vamos a establecer en la línea del borde de área propia. Ahora bien, esto tiene un matiz. ¿Qué ocurre si la altura del balón rebasa esa línea del área de la que estábamos hablando como punto de parada? Pues bien, en ese caso la línea defensiva retrocederá hacia la altura del balón, no mirando solo el balón, despreocupándose de los rivales. A continuación vamos a comentar algunos consejos para llevar a cabo el repliegue en las mejores condiciones. El primero de ellos podría ser replegar de espalda, siempre que fuese posible, evidentemente, y sin perder de vista el balón. Esto, como es obvio, no lo podrán realizar los jugadores que quedaron rebasados por la línea del balón.
Continuando con los consejos para el repliegue, comentar: ante jugadores fuera de nuestro campo de visión, hemos de estirar el cuello constantemente para controlar tanto el balón como al rival. Al mismo tiempo, si nos hundimos dentro del área propia, como podemos observar en el gráfico, debemos priorizar la marca al hombre antes que la defensa en zona, ya que el gol evidentemente lo meterá un rival y no un espacio. También es muy interesante el hecho de jugar con las cargas para mantener ganada la posición defensiva entre nuestro oponente y portería propia. Como último consejo, recordar prestar atención a la posición de nuestra línea defensiva para no romper un posible fuera de juego, como ocurre en este caso con el lateral derecho. Para finalizar esta primera parte dedicada al repliegue, os dejamos un vídeo bastante significativo que muestra lo que ocurre en un repliegue cuando no se respetan muchos de los puntos comentados en cuanto a cómo hay que llevarlo a cabo. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte al canal y dejar un buen like. Te leo en comentarios. Gracias.